No sé ni por dónde empezar, pero supongo que por aquí. Me llamo Claudia, tengo 22 años y vivo en las calles de Madrid desde hace años. Mi vida es un desastre, pero no os voy a mentir, sé cómo moverme para sobrevivir. Algunos días pido en la Puerta del Sol, otros en Gran Vía. Es un circo, pero si sabes a quién mirar, puedes sacarte algo para comer o, si tienes suerte, para una noche en un hostal barato. Siempre he sabido aprovechar las lástimas de los demás. Me pongo ropa más vieja de lo que realmente tengo, ensucio mi cara un poco y cuento historias que se me ocurren en el momento. Que si mi madre murió de cáncer, que si mi padre me echó de casa porque me quedé embarazada, mentiras, pero la gente traga. Y a mí eso me da igual, mientras me den monedas. Esa tarde estaba en mi esquina habitual con mi mejor cara de pena, cuando pasó algo que me dejó helada. Pero para llegar a eso, primero tengo que contaros un poco más sobre mi historia. Os diré algo que no suelo contarle a nadie, yo no nací en la calle. Mi infancia fue diferente. No perfecta, ni mucho menos, pero tenía casa, cama, y unos padres que parecían quererme. Mi padre, Alejandro, era un empresario de esos que siempre tienen el móvil pegado a la oreja, y mi madre, Isabel, la típica señora que vivía para organizar cenas y presumir de lo bien que le iba todo. Por fuera, éramos la familia que otros envidiaban, pero por dentro, bueno, éramos un desastre. Mis padres discutían todo el tiempo. Él estaba más tiempo en la oficina que en casa, y cuando estaba, parecía que se aburría de todo, incluida mi madre. Ella, por su parte, solo sabía quejarse o intentar aparentar que todo iba bien. Y yo era la niña invisible. Solo me prestaban atención cuando había visitas, y entonces era como un trofeo que mostrar. Cuando tenía 13 años, algo dentro de mí hizo clic. Empecé a escaparme por las noches, a juntarme con chicos mayores, a beber, a hacer cosas que ni entendía del todo. Era mi manera de rebelarme, de gritar, aquí estoy, existo. Y un día simplemente no volví a casa. Recuerdo la última discusión antes de irme. Mi madre me llamó ingrata, porque no quería ponerme un vestido ridículo para una cena familiar. Le grité que ojalá nunca hubiera nacido en esa familia. Mi padre, como siempre, ni levantó la vista del móvil. Esa noche me fui con una mochila y no miré atrás. Al principio pensé que volverían a buscarme. Que me llamarían, que pondrían carteles, que me encontrarían. Pero no pasó nada. O al menos, eso pensé durante años. Y aquí es donde la historia empieza a volverse interesante. Porque aunque yo no lo sabía, mis padres sí me buscaron. Lo hicieron todo, policías, detectives privados, anuncios en la tele. Pero yo ya había desaparecido entre los huecos de esta ciudad. Esa tarde, mientras pedía en la calle, jamás imaginé que iba a encontrarme con mi pasado. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en mi esquina habitual, cerca de una tienda de lujo. Sabía que allí pasaban muchos ricos y que si jugaba bien mis cartas, alguno me soltaría un billete de 20 euros sin pensarlo mucho. Estaba sentada en el suelo con mi mejor cara de tragedia cuando lo vi. Un hombre salió de un coche negro, elegante, con el aire de alguien que cree que el mundo le pertenece. Vestía un traje perfecto, seguramente más caro que todo lo que yo había tenido en mi vida. No era extraño ver tipos así en esa zona, pero había algo en él, algo que me resultaba familiar. Le lancé mi discurso habitual. Por favor, señor, tengo hambre, no tengo familia, llevo días sin comer. No se detuvo al principio, pero entonces giró la cabeza y me miró. Su rostro cambió de golpe. Frunció el ceño como si algo en mi cara le resultara extraño. Por un segundo pensé que iba a ignorarme como hacen la mayoría, pero volvió sobre sus pasos y se quedó frente a mí. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Me tensé. Una regla básica en la calle es nunca dar tu verdadero nombre. María, mentí. El hombre me miró fijamente como si intentara leerme el alma. ¿De dónde eres? De un pueblo lejos de aquí. Mis padres murieron hace años, dije sin parpadear. Esa historia siempre funcionaba. Pero él no parecía creerme. Dio un paso más cerca y, de repente, soltó. Eres Claudia. Se me heló la sangre. Nadie me había llamado por mi verdadero nombre en años. Mi primera reacción fue negar todo. No sé de qué me habla, señor. Me confunde con otra persona. Pero él no se movió.
Se quedó mirándome, su expresión era una mezcla de incredulidad y algo más, algo que no supe identificar. Soy Alejandro. Soy tu padre. Os juro que sentí como si el mundo se detuviera. Mi primera reacción no fue llorar ni abrazarlo como en las películas. Fue reírme. Reírme en su cara. ¿Mi padre? ¿De verdad? Menuda mierda de broma. Pero él no se movió. Ni un centímetro. Y lo peor fue que empezó a sacar pruebas. Alejandro, o mi supuesto padre, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una foto arrugada en las esquinas pero claramente cuidada. Cuando la puso frente a mí, mi corazón dio un vuelco. Era una foto mía. Bueno, de una versión más joven de mí, cuando tenía unos 10 años. Llevaba puesto un vestido amarillo que reconocí al instante, uno que mi madre me obligó a usar para una de sus cenas ridículas. A su lado estaban ellos, mis padres, sonriendo como si fuéramos la familia más feliz del mundo. ¿Eres tú, Claudia? Esta foto se tomó en nuestro jardín. Aún recuerdo cómo te quejabas del vestido ese día, dijo él, su voz temblando un poco. Intenté mantener la compostura, pero mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo podía tener esa foto? ¿Por qué estaba aquí ahora, frente a mí? Pero en lugar de admitir nada, hice lo que mejor sé hacer, mentí. No sé de qué me habla. Eso no soy yo. Seguro que es alguien que se parece. Intenté sonar segura, pero ni yo me creí mis palabras. Alejandro no pareció sorprenderse por mi reacción. Sacó otra cosa del bolsillo, un viejo recorte de periódico. En él había un titular que decía: adolescente desaparecida, sus padres ofrecen recompensa. Había una foto mía, más mayor, tomada poco antes de que me escapara. Te buscamos durante años, Claudia. Contratamos detectives, publicamos esto en todos lados. Incluso pensamos que habías muerto, dijo, su voz quebrándose al final. No sabía qué hacer. No podía negar que era yo en esa foto, pero tampoco estaba lista para admitir nada. Mi instinto fue atacarlo. ¿Y qué? ¿Ahora apareces y crees que puedes venir aquí a arreglarlo todo con una foto y un periódico viejo? Tú no eres mi padre. Un padre no ignora a su hija durante años mientras está en casa trabajando o jugando al hombre importante. Mis palabras eran veneno, y las solté con toda la rabia acumulada de mi infancia. Pero en lugar de enfadarse, Alejandro simplemente me miró. Y para mi sorpresa, dijo algo que me dejó helada. Tienes razón. Fallé como padre. Pero eso no significa que voy a fallarte ahora. No sabía qué decir. Nadie nunca me había hablado así, ni siquiera cuando era niña. Me levanté del suelo, agarré mi mochila y me preparé para irme. Pero antes de que pudiera dar un paso, me soltó otra bomba. Tu madre murió hace 2 años. Su último deseo fue que te encontrara. De repente el mundo pareció hacerse mucho más pequeño. Me quedé paralizada. ¿Mi madre, muerta? No podía procesarlo. Por más que hubiera odiado todo lo que representaba, por más que la culpara de 1000 cosas, escuchar esas palabras fue como un puñetazo directo al estómago. ¿Estás mintiendo? Le solté intentando recuperar el control. Alejandro negó con la cabeza, sus ojos ahora llenos de una tristeza que no podía fingirse. No tengo por qué mentirte. Isabel murió de cáncer. Luchó durante años, pero al final, no pudo más. Lo único que quería antes de irse era que yo te encontrara, que te dijera cuánto te amaba a pesar de todo. Mis piernas flaquearon, y me dejé caer de nuevo al suelo. Mi mente era un caos. Isabel, esa mujer que siempre había sido como un torbellino de perfección falsa y críticas constantes, ¿realmente me había amado? ¿Y ahora estaba muerta? Pero en lugar de sentir tristeza, lo primero que sentí fue rabia. ¿Y qué? ¿Ahora vienes a decírmelo como si eso lo cambiara todo? Ella no me buscó lo suficiente. Tú no me buscaste lo suficiente. Si de verdad les hubiera importado, no estaría aquí mendigando en la calle. Mi voz temblaba, pero no era por tristeza. Era porque estaba al borde de un colapso. Alejandro se agachó frente a mí, bajando su tono. Claudia, lo intentamos.
Hicimos todo lo que pudimos, pero te escondiste bien. Y cuando dejamos de buscar, no fue porque no te quisiéramos. Fue porque no sabíamos dónde más mirar. No. Grité con lágrimas empezando a correr por mi cara, aunque las odiaba. Si hubieras intentado lo suficiente, me habrías encontrado. No tienes derecho a aparecer ahora y actuar como si te importara. Tienes razón, no tengo derecho, respondió, su voz firme pero tranquila. Pero aquí estoy. Y no pienso irme esta vez. Esa calma suya, esa forma de no explotar como yo, me desarmó. No supe qué más decir. Solo me quedé allí mirando el suelo, mientras todo el ruido de la calle parecía desaparecer a nuestro alrededor. Entonces él sacó algo más. Una pequeña caja de madera. Tu madre quería que te diera esto. La guardó durante años, esperando este momento. Lo puso frente a mí. Al principio no quería tocarla, pero mi curiosidad fue más fuerte. Cuando la abrí vi algo que no esperaba, un collar con un pequeño colgante en forma de corazón. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo que mi madre me había regalado cuando tenía 8 años, el que perdí una semana después porque no me importaba nada de lo que ella hacía por mí. Y ahí, en medio de esa calle, me rompí. Las lágrimas me caían sin control mientras sostenía el collar en mis manos. Era como si todo el peso de los años, de las decisiones, de las mentiras y las huidas, se me viniera encima. Ese pequeño colgante tan simple, era una conexión directa a un pasado que había intentado enterrar. ¿Por qué guardó esto? Susurré, más para mí misma que para él. Alejandro se sentó en el suelo junto a mí, como si ya no le importara su traje de lujo o la gente que pasaba mirando. Porque eras su hija. Porque te amaba, aunque nunca supo cómo demostrártelo. Quise gritarle, decirle que estaba mintiendo, que todo era una farsa para calmar su conciencia, pero no pude. Había algo en sus palabras, en su mirada, que hacía imposible ignorarlo. Yo no sabía que me buscaban, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Pensé que me habían olvidado. Nunca te olvidamos, Claudia. Pero también nos equivocamos. Nos dejamos consumir por el dolor, por el miedo, y al final, dejamos de intentar porque no sabíamos si podríamos soportar más decepciones. No sabía qué pensar. Por un lado, odiaba a este hombre por su ausencia, por no haberme encontrado antes. Pero por otro lado, odiaba más a la niña que había sido, a la que había decidido desaparecer sin mirar atrás. ¿Y ahora qué? Pregunté todavía con la mirada fija en el collar. ¿Quieres que vuelva contigo como si nada hubiera pasado? Alejandro suspiró. No espero nada de ti. No estoy aquí para arreglar lo que no se puede arreglar. Estoy aquí porque quiero que sepas que a pesar de todo, tienes un lugar al que volver. Sus palabras me dejaron sin aliento. No era lo que esperaba oír. Había supuesto que vendría con condiciones, con exigencias, pero no. Lo único que estaba ofreciendo era una opción. ¿Y si no quiero volver? Pregunté probando sus límites. Entonces me iré, respondió con sinceridad. Pero no sin antes dejarte algo. Fue entonces cuando sacó un sobre. Me lo tendió y lo tomé con recelo. ¿Qué es esto? Pregunté dudando. Dinero suficiente para que puedas empezar de nuevo, si eso es lo que decides. Pero si lo aceptas, también aceptas escucharme una vez más. Lo miré intentando descifrar sus intenciones. ¿Era un truco? ¿Un intento de manipularme? Pero en su rostro solo vi cansancio y algo que parecía arrepentimiento. No sabía si confiar en él, pero algo me decía que ese sobre iba a cambiarlo todo. Sostuve el sobre entre mis dedos como si pesara toneladas. No lo abrí de inmediato. Lo miré a él, buscando alguna señal de que esto era una trampa, de que había alguna intención oculta detrás de su gesto. Pero Alejandro solo me observaba con calma, sin presionarme, sin decir ni una palabra. Finalmente rompí el sello y eché un vistazo al interior. Era dinero. Mucho dinero. Más del que había visto en toda mi vida. No me molesté en contar los billetes, pero supe al instante que era suficiente para desaparecer de nuevo, para irme lejos de todo esto y empezar de cero. ¿Por qué harías esto por mí? Pregunté, mi voz cargada de sospecha. No me conoces.
No soy la niña que dejaste atrás. Lo hago porque eres mi hija, Claudia, respondió sin titubear. Sé que has cambiado, sé que tienes tus razones para odiarme, pero eso no cambia lo que siento por ti. Sus palabras me desconcertaron. Durante años había alimentado un odio hacia mis padres que me mantenía viva, que justificaba cada mala decisión que había tomado. Y ahora este hombre que decía ser mi padre, estaba tirando abajo todas mis defensas con su actitud. ¿Y si solo uso este dinero para irme? Lo desafié. Entonces será tu decisión, dijo encogiéndose de hombros. No puedo controlarte ni quiero intentarlo. Pero si lo usas para huir, estarás perdiendo la oportunidad de saber la verdad. La verdad. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. ¿Qué verdad podía haber que yo no supiera ya? Pero al mismo tiempo una parte de mí quería saberlo. Aunque me aterrorizara, aunque significara enfrentar cosas que había enterrado durante años. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente cediendo un poco. Quiero que vengas conmigo solo por un día. Escucha lo que tengo que decir, conoce un poco de lo que pasó cuando te fuiste. Después de eso, serás libre de decidir lo que quieras. Era una propuesta sencilla, pero tenía un precio. Si lo seguía, tendría que enfrentar partes de mi vida que había intentado olvidar, tendría que mirar a los ojos al hombre que decía ser mi padre y decidir si quería creerle. ¿Y si no me gusta lo que escucho? Le advertí. Entonces podrás irte con el dinero y nunca más volveré a molestarte. Lo miré intentando encontrar algún indicio de mentira, pero no lo vi. Alejandro parecía genuino, y eso me desarmaba más que cualquier otra cosa. Finalmente metí el sobre en mi mochila y me levanté. Un día. Ni un minuto más. Él asintió y por primera vez en años, sentí que alguien me miraba como si realmente importara. No sé por qué acepté. Quizás fue el dinero o quizás una pequeña parte de mí quería respuestas, aunque me aterrorizara obtenerlas. Alejandro me llevó en su coche, un sedán negro que parecía sacado de una película. Mientras conducíamos yo no dejaba de mirar por la ventana, fingiendo que el lujo del coche no me impresionaba, aunque en realidad me sentía como un animal fuera de su hábitat. No habló mucho durante el camino, lo que me puso nerviosa. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas cosas que quería gritarle, pero el silencio se sentía más seguro. Al final, el coche se detuvo frente a una casa enorme rodeada de un jardín perfectamente cuidado. ¿Esto es tuyo? Pregunté aunque la respuesta era obvia. Era nuestra casa. La tuya también hace años, respondió con un tono neutral, como si no quisiera presionarme. Me bajé del coche con cautela, sintiéndome fuera de lugar. La última vez que había estado aquí, era una adolescente enfadada que odiaba todo lo que representaba esta casa. Ahora, era una adulta rota que apenas podía recordar quién había sido. Al entrar, me golpeó el olor. Era familiar, una mezcla de madera pulida y algún perfume caro que mi madre solía usar. El lugar no había cambiado mucho. Los muebles seguían siendo elegantes, las paredes estaban llenas de cuadros, y todo parecía demasiado perfecto, como si nadie realmente viviera allí. Ven conmigo, dijo Alejandro guiándome hacia una sala que reconocí de inmediato. Era el salón donde solíamos pasar las Navidades, aunque pasar era un decir. Mi madre organizaba todo como si fuera un evento social, y mi padre siempre estaba más pendiente de su móvil que de abrir regalos. Pero ahora, la sala estaba diferente. Sobre la mesa había una caja llena de papeles, fotos y recuerdos. Alejandro se sentó y me hizo un gesto para que lo acompañara. Quiero mostrarte algo, dijo abriendo la caja y sacando un álbum de fotos. Intenté mantenerme indiferente, pero no pude evitar mirar. Había fotos de mí de pequeña, sonriendo en un columpio, soplando velas de cumpleaños, abrazando a un perro que ya ni recordaba. Había una foto mía con mi madre, las dos riendo, algo que me parecía imposible recordar ahora. ¿Por qué guardaste todo esto? Pregunté con un nudo en la garganta. Porque eras nuestra hija, Claudia. Nunca dejamos de quererte aunque no supimos cómo demostrártelo. No sabía qué decir. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no iba a llorar frente a él. No todavía. ¿Y esto qué cambia? Le espeté intentando mantener mi coraza.
Tú estabas ausente, mamá era una loca obsesionada con su imagen, y yo no quería ser parte de esto. Alejandro me miró con una mezcla de tristeza y paciencia. Lo sé. Pero quiero que entiendas algo. No éramos perfectos, Claudia, pero tampoco dejamos de intentarlo. Después de que te fuiste, esta casa dejó de tener sentido. Todo dejó de tener sentido. Quería gritarle que no me importaba, que ya era demasiado tarde. Pero entonces sacó algo más de la caja, una carta, con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. Era de mi madre. La escribió para ti antes de morir, dijo tendiéndomela. Quería que la leyeras si alguna vez te encontraba. Mi mano temblaba cuando tomé la carta. No estaba lista para esto, pero tampoco podía rechazarla. Léela cuando estés preparada, añadió Alejandro, dándome espacio. Por primera vez en años, sentí que estaba en una encrucijada, y no tenía idea de cuál era el camino correcto. Me quedé sola en el salón, sosteniendo la carta como si fuera una bomba a punto de estallar. Alejandro había salido para darme privacidad, y el silencio de la casa era ensordecedor. No sabía si quería leerla, pero una parte de mí estaba desesperada por escuchar lo que mi madre tenía que decir, aunque fuera desde el más allá. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desplegué el papel. Su letra, elegante y firme, llenaba la página. Tomé aire y empecé a leer. Asterisco, mi querida Claudia. Si estás leyendo esto, significa que tu padre te encontró, algo que siempre supe que lograría. También significa que yo ya no estoy aquí, y eso es algo que lamento más de lo que puedo expresar. Pero si hay algo que quería dejarte, es esta carta. Sé que fallé como madre. Sé que para ti fui dura, fría, e incluso injusta. No sé si alguna vez te lo dije, pero todo lo que hacía, aunque no siempre lo demostrara, era porque te amaba. Y lo sigo haciendo, donde sea que esté ahora. Cuando te fuiste fue como si una parte de mí también desapareciera. Intenté encontrarte, pero cada pista que seguíamos terminaba en un callejón sin salida. Me culpé a mí misma por no haberte entendido, por no haberte escuchado cuando más lo necesitabas. Tu padre y yo cometimos muchos errores, pero quiero que sepas que nunca dejamos de amarte. Eres nuestra hija y siempre lo serás, sin importar dónde estés o lo que hayas pasado. Espero que esta carta te encuentre en un lugar donde puedas perdonarnos, y quizás también perdonarte a ti misma. No quiero que vivas el resto de tu vida con odio o dolor. Mereces más que eso. Mereces ser feliz. Te amo, mi niña. Siempre lo haré. Con todo mi amor. Mamá. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían por mi rostro sin control. La había odiado tanto durante tanto tiempo, que nunca me permití pensar que tal vez ella también había estado rota, que también había sufrido. Sujeté la carta contra mi pecho y lloré como no lo había hecho en años. No era solo por ella, sino por todo, por la niña que fui, por la mujer en la que me había convertido, por todo el tiempo que había perdido. En ese momento escuché pasos suaves detrás de mí. Alejandro estaba allí, observándome desde la puerta, pero no dijo nada. Me dio el espacio para procesar lo que acababa de leer, y por primera vez, no me sentí sola. ¿Estás bien?, preguntó finalmente su voz suave. No supe qué responder. Solo asentí, aunque nada estaba realmente bien. Había tanto que decir, tanto que sentir, pero no podía ponerlo en palabras. Quiero quedarme un poco más, dije al final, sorprendida incluso de mí misma. Alejandro asintió con una pequeña sonrisa que parecía cargada de alivio. Tómate todo el tiempo que necesites, Claudia. Esta siempre será tu casa. Por primera vez sentí que esas palabras podían ser ciertas. Me quedé en esa casa mucho más tiempo del que había planeado. Algo en ella, en el aire, en las cosas que me rodeaban, me hacía sentir como si el tiempo no hubiera pasado. Pero a la vez me hacía recordar todo lo que había perdido, todo lo que había huido para evitar. Alejandro no me presionó. Me dejó explorar la casa a mi propio ritmo, y fue extraño caminar por los pasillos, ver las fotos familiares colgadas en las paredes, notar que yo seguía presente allí, incluso después de haber desaparecido. Había una foto mía en la entrada, tomada el día de mi comunión. Mi sonrisa era enorme, pero al mirarla ahora, todo lo que veía era una niña que no entendía lo que le esperaba. Me dirigí a mi antigua habitación.
La puerta estaba cerrada, y por un momento dudé en abrirla. ¿Qué esperaría encontrar allí? ¿Un museo de mi pasado? ¿O un espacio vacío que reflejara el lugar que había dejado en sus vidas? Finalmente empujé la puerta. Todo estaba igual. Los muebles, las cortinas, incluso algunos libros en el escritorio. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde el día en que me fui. Me acerqué a la cama y vi algo que me hizo detenerme, un oso de peluche viejo con una oreja cosida torpemente. Era el que mi madre me había regalado cuando tenía 5 años, el que siempre llevaba conmigo cuando tenía miedo. Lo tomé en mis manos y me senté en la cama. Por primera vez en años, sentí una conexión con algo que había intentado olvidar. ¿Te lo dejaste aquí?, preguntó una voz desde la puerta. Levanté la vista y vi a Alejandro apoyado en el marco. No entró como si supiera que este momento era mío. No lo recuerdo, admití, mi voz más suave de lo que había sido en años. Es como si una parte de mí hubiera borrado todo esto. Él asintió con una tristeza en sus ojos que no podía ocultar. Nunca cambiamos tu habitación. Isabel no podía soportar la idea. Decía que si volvías, tenía que estar todo como lo dejaste. Esas palabras me golpearon. Por años había construido una narrativa en la que mis padres me habían olvidado, en la que yo no significaba nada para ellos. Pero ahora, frente a esta evidencia, mi versión de la historia empezaba a derrumbarse. Siempre pensé que no les importaba, dije sin mirarlo. Que se olvidaron de mí. Nunca te olvidamos, Claudia. Te amamos, pero estábamos rotos, igual que tú. Alejandro hizo una pausa, como si las palabras le costaran. No estoy aquí para justificar nuestros errores. Estoy aquí porque quiero que tengas la opción de sanar, si eso es lo que decides. No supe qué responder. Parte de mí quería gritarle que todo esto era demasiado tarde, que no podía arreglar lo que estaba roto. Pero otra parte, una que apenas empezaba a despertar, quería creerle. No sé si puedo perdonarte, confesé, mirando al oso en mis manos. No te pido que lo hagas. Solo quiero que sepas que tienes un lugar aquí si lo necesitas. Se quedó un momento más en la puerta, luego me dejó sola. Y allí, en mi antigua habitación, empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, había un camino de regreso. Esa noche no podía dormir. Estaba tumbada en la cama de mi infancia, rodeada de recuerdos que me atormentaban y a la vez me atraían como un imán. Todo en esta casa parecía estar diseñado para recordarme que había sido alguien diferente, que había tenido una vida antes de las calles. De repente escuché pasos en el pasillo. Era Alejandro. Al ver que la luz de mi habitación estaba encendida, se asomó. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz tranquila que me desarmó. Asentí, aunque no sabía qué quería decirme esta vez. Se sentó en la silla junto a mi escritorio, y durante unos segundos, solo miró alrededor, como si también estuviera procesando todo lo que esta habitación representaba. Hay algo que necesito decirte, algo que nunca tuve el valor de confesar antes, comenzó, su tono serio. Métense. Otra bomba emocional. No estaba segura de poder manejarlo, pero no dije nada. El día que te fuiste, no fue solo culpa tuya. Fue también mi culpa, nuestra culpa. Sabía que no estabas bien, que te sentías ignorada, pero en lugar de hacer algo al respecto, me escondí en mi trabajo. Dejé que Isabel manejara todo, y eso solo empeoró las cosas. ¿Y qué?, le interrumpí, mi voz cargada de amargura. ¿Crees que admitirlo ahora lo hace mejor? Alejandro negó con la cabeza. No, no lo hace mejor. Pero hay algo más que necesitas saber. La noche que desapareciste, yo no estaba en una reunión de trabajo como siempre te decía. Estaba con otra mujer. Esas palabras me golpearon como un tren. ¿Qué?, susurré, incapaz de procesarlo. No era nada serio, pero fue algo que me alejaba aún más de esta familia. Cuando me enteré de que te habías ido, sentí que todo se derrumbaba. Sabía que había fallado como padre, como esposo, como todo. Me quedé mirándolo, incapaz de hablar. Por años había alimentado un odio hacia mi madre, hacia su control, hacia sus críticas, mientras que había idealizado a mi padre como el hombre ocupado que simplemente no tenía tiempo. Pero ahora, esa imagen también se hacía pedazos.
Entonces, todo este tiempo. Empecé, pero no pude terminar. Todo este tiempo he vivido con culpa, Claudia. No hay un solo día en el que no piense en cómo podría haber hecho las cosas de otra manera. Por un momento no supe si quería gritarle o llorar. Pero algo en su confesión, en su franqueza, me hizo bajar la guardia. Quizás porque por primera vez vi a mi padre como algo más que un hombre ausente. Lo vi como alguien humano, roto, igual que yo. ¿Por qué me lo dices ahora? Pregunté finalmente, mi voz más suave. Porque no quiero que construyas tu vida sobre mentiras como hice yo. Si esto nos va a dar una oportunidad, necesito que sepas toda la verdad, aunque me odies por ello. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara, y esta vez no las detuve. Por primera vez sentí que tal vez estaba bien dejarme sentir todo lo que había reprimido durante años. No sé si puedo perdonarte, le dije entre sollozos. Alejandro asintió con una tristeza en sus ojos que parecía sincera. No te culparía si no lo hicieras. Pero en ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era un perdón completo, ni una reconciliación instantánea, pero era un pequeño paso hacia algo que ni siquiera sabía que necesitaba, paz. La confesión de Alejandro me dejó rota, pero también me abrió los ojos. Durante años había llevado una carga que no era solo mía. Siempre me vi como la víctima, la niña que nadie quiso buscar lo suficiente, la hija olvidada. Pero ahora entendía que todos habíamos sido víctimas de nuestras propias decisiones, de nuestros errores y de nuestras mentiras. A la mañana siguiente, cuando bajé al comedor, encontré a Alejandro preparando café. Era extraño verlo hacer algo tan mundano, como si por un momento no fuera el empresario inalcanzable que recordaba, sino solo un hombre que intentaba conectar con su hija. Buenos días, dijo intentando sonar casual. Buenos días, respondí algo incómoda, pero al menos dispuesta a intentarlo. Nos sentamos a la mesa en un silencio que no era tan pesado como esperaba. Había tantas cosas que quería preguntarle, pero no sabía por dónde empezar. Así que él lo hizo por mí. Quiero mostrarte algo más si estás preparada, dijo, dejando la taza de café sobre la mesa. Asentí sin saber exactamente a qué se refería. Me llevó al despacho, una habitación que solía estar prohibida para mí cuando era niña. Ahora al entrar me sorprendió ver que estaba llena de papeles, mapas, fotos, incluso recortes de periódicos. Era como un santuario dedicado a mi desaparición. Esto fue lo que quedó de nuestros intentos de encontrarte, dijo, señalando el caos organizado en las paredes y la mesa. Cada pista, cada llamada, cada lugar al que fuimos, todo está aquí. Miré alrededor, sintiendo una mezcla de culpa y asombro. Había mapas de Madrid con círculos rojos, fotos de chicas que habían resultado no ser yo, informes de detectives que describían posibles avistamientos. Nunca dejamos de buscarte, Claudia, dijo Alejandro con una voz suave pero firme. Cuando te perdimos, perdimos todo. Me acerqué a una de las mesas y tomé un recorte de periódico que no había visto antes. Era una entrevista que mi madre había dado poco después de mi desaparición. Sus palabras estaban llenas de dolor, de arrepentimiento, de súplicas para que volviera. No sabía, empecé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. No podía saberlo. Estabas tratando de sobrevivir, igual que nosotros. Lo miré intentando encontrar algo de resentimiento en su rostro, pero solo vi cansancio y algo que parecía esperanza. No sé si puedo volver a ser la persona que era antes, le dije finalmente. Alejandro asintió. No tienes que serlo. Solo quiero que seas quien quieras ser ahora. Era una respuesta que no esperaba, pero que sentí como un alivio. Por primera vez no había presión, no había expectativas. Solo una puerta abierta si decidía cruzarla. Entonces, dije con una pequeña sonrisa que no recordaba haber sentido en años. Supongo que puedo quedarme un poco más. Alejandro sonrió y en ese momento, algo dentro de mí empezó a sanar. Decidir quedarme fue el primer paso, pero no fue el último. Los días que siguieron fueron extraños, como caminar sobre un terreno desconocido. Alejandro y yo intentábamos encontrar un equilibrio, una forma de convivir sin forzar nada. Yo seguía desconfiando y él lo sabía, pero nunca me presionó. Poco a poco empecé a abrirme a pequeñas cosas. Pasaba tiempo en mi vieja habitación, organizando los recuerdos que había dejado atrás.
Miraba las fotos de mi infancia y aunque seguían doliendo, también empezaban a traerme algo parecido a la nostalgia. Un día, mientras exploraba el desván, encontré una caja que no había visto antes. Dentro había más fotos, cartas y entre ellas, un diario de mi madre. Al principio dudé en leerlo, pero mi curiosidad ganó. Lo abrí y leí algunas páginas, descubriendo una versión de ella que nunca había conocido, una mujer llena de dudas, de inseguridades, pero también de amor por mí. En una entrada, escrita poco después de mi desaparición, decía: Claudia, si algún día lees esto, quiero que sepas que lo siento. Siento haber sido una madre que no supo escucharte, que no supo entenderte. Todo lo que hice, incluso las cosas que parecieron injustas, fue porque tenía miedo. Miedo de perderte. Irónicamente, mi miedo se hizo realidad. Pero sigo creyendo que si algún día volvemos a encontrarnos, podremos empezar de nuevo. Lloré al leer esas palabras. Por primera vez entendí que mi madre no era el monstruo que había creado en mi mente. Era una mujer rota, igual que yo, que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía. Esa noche bajé al salón y encontré a Alejandro trabajando en algunos papeles. Me acerqué y antes de que pudiera cambiar de opinión, le dije: Quiero intentarlo. No sé cómo ni si funcionará, pero quiero intentarlo. Él levantó la vista sorprendido, y una sonrisa llena de alivio cruzó su rostro. Eso es todo lo que quiero, Claudia. Los días se convirtieron en semanas y aunque no todo fue fácil, empecé a sentir algo que no había sentido en años: esperanza. Alejandro me ayudó a encontrar un terapeuta, a trabajar en las cosas que había enterrado durante tanto tiempo. Me ofreció quedarme en la casa el tiempo que necesitara, pero también me dio espacio para decidir qué quería hacer con mi vida. Un día, mientras caminábamos juntos por el jardín, le pregunté algo que había estado rondando mi mente desde que regresé. ¿Por qué nunca te rendiste? Alejandro me miró con una expresión que mezclaba amor y arrepentimiento. Porque eres mi hija, Claudia. No importa cuánto tiempo pase o cuántas cosas nos separen, siempre serás mi hija. Esas palabras tan simples pero tan cargadas de significado, se quedaron conmigo. Hoy, meses después de todo esto, sigo reconstruyendo mi vida. No sé si algún día podré perdonarme completamente por las decisiones que tomé, o si podré perdonar completamente a mis padres por las suyas. Pero estoy aprendiendo que el perdón no siempre es un punto final, a veces, es solo el comienzo de algo nuevo. Si hay algo que he aprendido de esta experiencia, es esto: no importa cuán rota creas que está una relación, siempre hay una posibilidad de reconstruirla, si ambas partes están dispuestas a intentarlo. Y yo estoy dispuesta a intentarlo. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.